oyes? Hola. ¿Cómo estás? Te Muy escucho y bien. te veo perfecto. Ok. Ya por ahí están 43 participantes, 47. Qué alegría, bienvenidos todos, qué emoción. Bienvenidos. Nuestros amigos del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Y pues yo creo que podemos comenzar. Sí, Muy bien. creo que Es- sí. Ok. ok, muy bien. Entonces, bueno, les damos la bienvenida a todos a este webinar humano demasiado poshumano que vamos a realizar entre la profesora Lorena Rojas Parma y yo, Humberto Valdivieso, del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello, desde nuestra línea de cultura digital. Y bueno, para ello vamos a hacer un amplio paneo por los problemas inherentes al humanismo y el posthumanismo en la sociedad contemporánea. Entonces, bueno, comenzamos. Lorena. Comenzamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. En- Creo que lo que corresponde es comenzar a tratar de qué va el posthumanismo filosófico de manera más o menos panorámica, ¿sí? Nos estamos refiriendo a un conjunto de corrientes de la filosofía que confluyen en la necesidad de replantear, repensar o reconstruir, como prefiere la bibliografía, la noción de lo humano tal y como lo hemos conocido o entendido hasta ahora. En lugar de concebirlo como una unidad estable, un concepto biológico o metafísico estable, una naturaleza humana, lo humano se diluye en un plural de humanos, con un plural enfático que nos hace diversos, cambiantes, siempre en devenir. Es decir, los humanos ya no somos propiamente una especie, ya no somos propiamente algo estable, sino un proceso o, como de manera muy atractiva dice la bibliografía, somos un verbo. En este sentido, al deconstruir lo humano, se cuestiona también cualquier canon de lo humano que de alguna manera debamos seguir o que guarde algún tono regulativo, como dice Rossi Braidotti, de cómo debemos vivir. La literatura suele señalar al hombre blanco, heterosexual, occidental, como ese canon, aunque a mí me es más noble, me resulta más interesante, si hablamos de cánones humanistas que debemos dejar atrás, hablar o referirnos al ideal de hombre que nos dejó Baltasar Gracián en el siglo XVII. Me refiero al discreto, lo que él llamaba el hombre en su punto, el hombre de gusto educado que sabía juzgar y contenerse. Esta es una condición que se alcanza con la formación o Bildung, una noción compleja de la filosofía, que implica un hacerse progresivo que espiritualiza nuestra animalidad. Esto se complica un poco desde la perspectiva poshumanista, pues parte de ello implica reconocer nuestra animalidad. En esta relación horizontal que se va a plantear con todo lo que existe, ya estos esfuerzos de la espiritualización, para usar los términos de Gadamer, son cuestionados. El punto es que si no contamos con un canon, si somos diversos e igualmente valiosos, no tenemos que parecernos a nadie, no tenemos un canon que seguir. La diversidad entre nosotros se exime, además, de cualquier posibilidad de jerarquías. Se pone en cuestión la noción de normalidad, no, ya no tenemos eso, y somos todos igualmente valiosos en nuestra diversidad. No se busca entonces el ideal de la igualdad del humanismo, un ideal muy caro, muy preciado, sino que ahora se da la afirmación de que somos diferentes, somos plurales y valiosos. Hay un acento en la diferencia. Esto trae consigo la disolución de cualquier tipo de dualismo o aproximación binaria a las cosas del tipo sujeto-objeto, hombre-mujer,
hombre-máquina, naturaleza-tecnología, etc. Ya desde tiempos posmodernos se quebraron esos dualismos, pero hay un énfasis importante que hace el posthumanismo, y lo que nos interesa a nosotros hoy resaltar, como mostrará a continuación el profesor Valdivieso, es la disolución de la fractura entre hombre-máquina, naturaleza-tecnología. Eso nos lleva a plantear que el posthumanismo implica la superación del antropocentrismo o del biocentrismo. De hecho, se habla de post-antropocentrismo y post-biocentrismo. Y se habla entonces de una ontología relacional y horizontal entre todas las cosas que existen. Nuestra vida, bios, o entendida esta noción de vida como bios y no como zoe, ya no es especialmente preciada. Toda la vida es preciada, porque aquí volvemos a la antigua voz que nos convocaba a darnos cuenta de que todo es uno. Pantagen, como decía la voz gruesa de Heráclito. Y aquí se plantea la idea, por ejemplo, como plantea Rossi Braidotti, de una materia vital, autorreguladora, creadora, que nos recuerda la noción de physis potente de la época de la aurora de la filosofía griega. Es decir, una unidad viva a partir de la cual la pluralización o multiplicación como necesidad ontológica de ella explica todo lo que existe, el cosmos, pero nos permite decir que todo es uno, que en última instancia todos somos lo mismo y que por lo tanto no tenemos cómo quebrarnos o separarnos o establecer jerarquías entre nosotros. En este sentido, entonces, comenzamos a identificarnos, por así decirlo, tanto con los bosques, con los animales, como con las máquinas. Por tanto, no hay quiebres entre tecnología y naturaleza. Hay un continuum, en realidad, entre uno y otro, y ni entre el robot y yo, o entre el Homo hybridus y yo, hay una relación más o menos natural, más o menos cultural. Esto es algo que el posthumanismo toma con mucha precaución, esta idea de romper o de diluir el dualismo naturaleza-cultura. Sin embargo, nosotros podemos ubicarlo ya desde la antigüedad, cuando Aristóteles nos habla de una relación de complemento, de que la tecne o la naturaleza se espera una a la otra, y no hay en realidad relaciones de quiebre. En los años 60, por saltarme al siglo XX, ya Merleau-Ponty iba a decir, nada en el hombre es fabricado, nada en el hombre es completamente natural. Por tanto, esta relación próxima, amorosa, entre lo que también somos, que es tecnología, se despliega con mucha fuerza en estos tiempos. Y se me ocurre pensar en Mori cuando comprende el Sutra del Loto, del Buda, por ejemplo, mientras construye un robot. Así de próxima y así de fuerte puede ser la relación que se plantea entre las máquinas y nosotros. Profe. Muy bien. Así, en esta relación entre las máquinas y nosotros, y la relación que puede haber entre la filosofía y los discursos del arte, que están dialogando justamente desde el principio del humanismo en el Renacimiento, pues tenemos que lo humano, el problema de lo humano, el tema del humanismo desde el Renacimiento estaba soportado en el arte, obviamente por la confianza en la razón, colocada en la figura humana. La figura humana como una proporción ideal o el inicio de las proporciones hacia todo, lo que era el reconocimiento de la realidad en el mundo. La división de las artes fue muy importante para lograr este objetivo del humanismo. El humanismo estaba dado pues una segmentación racional de todo, segmentación racional del mundo, segmentación racional del humano, segmentación racional de todos los órdenes del espacio, secuencialidad, dualidad
linealidad, y aquello que era dado como el principio de la razón centrada en lo humano era dado como un principio de la razón ideal, de las medidas ideales y de los cánones que debían ser respetados en todo tipo de composición. Esto va a durar mucho tiempo en el arte, va a durar desde que Rafael decía que el arte viene de la idea, o Leonardo veía la pintura como una ciencia que era también algo divino, o Piero de la Francesca y Leonardo querían fortalecer las relaciones que rigen el arte, y cuando se da la separación entre artesanos y arte, y comienza el artista a diferenciarse del artesano por el uso de la razón, y también desde ese uso de la razón matematizar el mundo y comenzar a darle una forma centrada. El hombre de Vitruvio, que lo tenemos en la presentación, en la pantalla, espero que todos lo estén viendo, yo no sé si tú lo ves, Lorena. Sí, sí, Muy bien, perfectamente. el hombre de Vitruvio, bueno, era el tipo ideal de las proporciones del centro de lo humano como relación de todas las cosas, la cuadratura del círculo, la perfección perfecta de lo humano y lo divino, en todas las relaciones simbólicas que de ahí podían expandirse. El tema del tránsito hacia el poshumanismo o hacia la contemporaneidad en el arte al inicio, pues bueno, obviamente tarda mucho tiempo, pero la centralidad del ser humano va a durar hasta el siglo XX, inclusive hasta que se comienza a descomponer la misma figura de lo humano en las vanguardias, pero esa descomposición está asegurada por la necesidad de la representación de lo humano como todas las posibilidades de relacionarse con el mundo y de relacionarse desde la razón. Muchas de las vanguardias tenían pretensiones científicas o buscaban en la ciencia una razón específica para existir. Esta división, vamos a llamarlo, de la especialidad, de la especialización, comienza a convertirse en el tránsito de la modernidad hacia la postmodernidad en una integración, en una hibridación de disciplinas, en una hibridación de roles, en un remix inclusive de funciones y de modos de representación que nos llevan a poder colocar y comparar ahora entre humanismo y contemporaneidad, en este tránsito que se está dando, bueno, la figura del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, y la imagen del gran artista Stellark y su obra, su performance, El tercer brazo. Este tercer brazo mecánico que es manejado no solamente por todo este artilugio tecnológico de hibridación de la biología, del cuerpo humano, con la tecnología que ha producido la mente, sino también, ¿verdad?, con la participación a través de las redes sociales de las personas que se conectan y manejan autónomamente este tercer brazo que es quizá manejado en colectivo y le pertenece a todos los que están ahí. Eso hace un cambio muy importante en estos conceptos de ese tránsito del artesano al artista y el hombre racional del humanismo, a lo que Gilles Deleuze llamó el artesano cósmico. Y este artesano cósmico, justamente, que es de alguna manera un sujeto nómada, es aquel que le habla, según Gilles Deleuze y Félix Guattari, a un pueblo por venir. ¿Qué significa eso? Que establece relaciones no pensadas, establece relaciones no instauradas, establece relaciones no dadas, sino que se van a producir en el instante mismo en que el acto, y en este caso el acto estético, se produzca. Entonces, más que obra, hay hecho estético. Y ahí la diferencia entre la necesidad de Leonardo y Piero de la Francesca de asegurar los cánones y de la obra ahora de Stellark de ser un artesano cósmico y permitir que cualquier relación que se vaya a dar ahí viene dada por el instante, por el devenir del instante en ese momento de la performance. ¿Lorena? En efecto, la imagen del hombre vitruviano, bueno, el hombre,
el símbolo del humanismo por excelencia, es tal vez el que más ha sufrido críticas por parte del posthumanismo filosófico y han publicado alternativas, ¿no? La mujer vitruviana o el animal vitruviano o el robot vitruviano, a veces con un tono agresivo, pero a veces insistiendo en que ya no tenemos cánones, ¿no? Insistiendo en que no tenemos que parecernos u obedecer a esta perfección, pues la apertura hacia la diversidad, la disolución de la condición humana o de la naturaleza humana nos lleva a que no debemos eh, reflexionar o querer vivir o querer parecernos o asumir que hay un norte humano que nos orienta, ¿no? Ahora bien, si quebramos esa noción de biocentrismo, como decía hace un momento, si nos abrimos a que siempre hemos sido tecnología, y aquí en la presentación tenemos una cita de Sloterdijk estupenda, tomada de su conferencia El hombre operable, cuando nos dice, si hay hombre es porque una tecnología lo ha hecho evolucionar a partir de lo prehumano. Ella es la verdadera productora de seres humanos o el plano sobre el cual puede haberlos. Nos dice justamente, no solo que debemos repensar el asunto biocéntrico, sino que nunca hemos estado emancipados de la tecnología. Muchos sostienen que siempre hemos sido cyborgs, porque siempre hemos mantenido una relación que nos es natural con la tecnología para poder vivir. No hay nada que sea completamente natural o nada que sea completamente tecnológico. Eso nos permite este intercambio, o bueno, la perspectiva posthumanista nos permite reconocer este intercambio en una relación de iguales, como decíamos hace un momento, horizontal. Y siempre recuerdo esa alusión que hace Esquilo en el Prometeo encadenado, una alusión a la historia, en la cual Prometeo nos otorga la tecne, se la roba, etcétera, y nos otorga la tecne para que nosotros, los efímeros, podamos vivir. Porque no hay forma de que nosotros podamos sobrevivir de ninguna forma, de ninguna manera, sin tecnología, nos es propia, nos es inherente. Por eso ese quiebre es más artificial que otra cosa. Ese sueño de naturaleza pura es más artificial que otra cosa. Estos tiempos han permitido, como decía Humberto, romper los límites, las fronteras entre disciplinas, entre miradas y volver a la fluidez que antes hubo. Por ejemplo, cuando nosotros dividimos durante mucho tiempo el pensamiento filosófico del pensamiento literario, eh, nos hacíamos eco de esa artificialidad, pues en el mundo clásico, por ejemplo, eso no era tal cosa, pues tanto filósofos como poetas trataban de responder a la pregunta, ¿cómo hay que vivir? En estos tiempos, cuando retomamos ese rumbo, cuando abandonamos esa distancia o ese quiebre, nos encontramos nuevamente con problemas que atraviesan toda la cultura, toda la tradición y nos alcanzan con la tecnología. Nosotros pensamos que desde el posthumanismo, cuando estamos dejando atrás el proyecto posthumanista que pone al hombre en el centro de la reflexión, cuando ya no son los dioses ni Dios, cuando ya no hay otra cosa, no hay otro protagonismo que la razón humana en el arte, en la filosofía, en la manera de vivir, en todo, cuando tomamos ese protagonismo y lo entendemos como el proyecto humanista y lo estamos cuestionando hoy, pensamos la disolución, la apertura nos lleva a salir de la unidad, de la razón, de lo que tradicionalmente se llama sujeto unitario. Eso tendríamos que discutirlo, pero lo que se atribuye al sujeto unitario, racional, trascendental, no situado, se diluye, se abre en razones, situaciones,
circunstancias, lugares desde donde, como dicen las posthumanistas, nosotros tomamos la palabra. Decía hace un momento, nosotros pensamos que no es propiamente una ruptura a lo que nos invita el posthumanismo, sino un repensar un poco de lo que hemos heredado y este nuevo contexto que se abre a la pluralidad. Todo esto se hizo posible de forma gruesa, podemos decir, por las fuertes epistemologías que se plantearon en los años 90 desde la perspectiva feminista, la importante conciencia ecológica que adquirimos y la irrupción olímpica de la tecnología. Todo esto hizo que tambaleara de una manera muy fuerte algo que ya venía, pero que se consolida en principios de este siglo y ya después en nuestra segunda década, el posthumanismo. Humberto. Sí, justamente en este ámbito pues, nos preguntamos si hay, ¿qué podemos hacer en este espacio cambiante, complejo, híbrido, de unas proporciones que todavía no entendemos, y de ahí podemos decir al menos que de categorías que no están superadas, incluso cuidado con el mismo término de categorías, pero al menos podemos decir algunas cosas, y es en el arte y en el pensamiento, poder decir que el tiempo se ha transformado del tiempo cronológico, ¿verdad?, a una vuelta hacia el presente. Algunos hablan de pospresente como el tiempo de hoy, el tiempo de la contemporaneidad. Y ese tiempo de la contemporaneidad está dado por el devenir. ¿Y qué significa ese tiempo pospresente del devenir? Bueno, es un tiempo híbrido que mezcla todos los tiempos a la vez, como ocurre en las redes sociales, como ocurre en estos performances. Es un tiempo de la transformación y de la mezcla. También el espacio se ha vuelto un espacio, el espacio de performance. Y en ese espacio performativo, que es el espacio de las redes y la interconexión, hay nuevos ecosistemas. En su última intervención, Eric McLuhan, hijo de Marshall McLuhan, por cierto, en Colombia, en una conferencia extraordinaria que dio allá y luego murió luego de la conferencia, Eric McLuhan decía: la idea global de mi padre hoy ha sido superada por algo que debemos llamar el teatro global del mundo móvil. Y ese teatro global del mundo móvil es justamente este espacio visto como performance donde todos estamos en escena e interactuando, que es lo que ocurre además con este cuerpo de Sterlark, el artista. El cuerpo se ha convertido en un espacio de reacomodos, en un espacio de transgresiones, en un espacio de mezclas, en un espacio en tránsito. Ese espacio en tránsito hacia categorías múltiples o que se van contaminando unas con otras, y de ahí salen todos los términos trans, cyber, avatar, integración humano-animal. Y de este nuevo espacio quiero leerles muy corto algunas ideas que están en mi libro, que lo presenté este año, La movilidad del presente. Y fíjense que dice así: la contemporaneidad cambió la desestructuración y la muerte por el olvido. Un olvido cuya causa no es el cansancio, la pérdida de la memoria o la vejez de la civilización. Es el producto de la abundancia, la acumulación y la desproporción. Esto afectó el modo de relacionarse con el espacio del tiempo y por lo tanto el diseño de la realidad. En el mundo contemporáneo, la línea bidimensional de los sistemas organizados en secuencias, cadenas, ciclos o etapas se expande en todas las direcciones hasta transformarse en un cosmos de 4 dimensiones. En él todo es simultáneo, no hay orden de precedencia. Es un espacio-tiempo histórico hiperconectado y en actividad permanente. Ahí nada muere, todo está transformándose, actualizándose de manera indefinida. Todo se incorpora, nada desaparece. En el universo múltiple, como la totalidad de la existencia de este presente y a la vez en movimiento, todos sus componentes han olvidado dónde está su origen, cuáles son los límites y cuál es el significado de cada cosa. A duras penas, ciertas fronteras políticas se mantienen a la fuerza. Algunas prácticas modernas tratan de resguardar el espacio con marcas físicas, muros, campamentos de refugiados. Y hoy, bueno, estamos
en una crisis global donde la gente ha tenido que refugiarse detrás de los muros de su casa. Pero con todo y eso, esos muros son rotos por esta nueva condición. El espacio y el tiempo de la modernidad, definidos por la linealidad y lo racional, que están cambiando hacia un espacio-tiempo contemporáneo caracterizado por la expansión, el desbordamiento de los límites y las crisis de las categorías tradicionales. El hombre moderno era un explorador del mundo y su propia interioridad. El ser humano contemporáneo es un navegante de datos, narrativas, virtualidades y crisis interminables. El hombre de mundo, descrito por Baudelaire, estaba fascinado con cada sensación y cada pequeño descubrimiento hecho en el espacio en su época. Mirar era fundamental. El bohemio hipermediático, término que acuñó Margarita D'Amico, de hoy está deslumbrado por la movilidad y el intercambio incesante. Su paisaje no tiene accidentes, solo tiene acciones, como el paisaje, como ocurre con los nómadas de Deleuze y Guattari, pues no tienen historia, solo tienen geografía. Yo quiero adelantar unas láminas y todo esto lo encontramos en las estéticas del videogame. Ya estaba en la estética del cyberpunk, en obras como las de Gorday Krasnov y otros artistas cyberpunk, que no tendríamos tiempo de explicar aquí, pero bueno, solo quiero decir dónde se encuentran ubicadas estas estéticas. Y bueno, en artistas contemporáneos muy importantes, que bueno, dan cuenta de todas estas transformaciones. Neil Harbison, que bueno, es el primer cyborg legal que encontramos, Neil Cyborg con su incorporación de esta antena conectada a su cerebro, es capaz de escuchar las frecuencias de los colores, y Neil Harbison a partir de eso hace música y hace performance también. Art Oriented Object, ¿verdad? Está formado por Marion Laval y Benoit Mangan, artistas que tuve la oportunidad de conocer gracias al curador venezolano Rolando Carmona, que fue muy amable en presentarme el trabajo de estos artistas. Bueno, trabajan la biotecnología y la intersección humano-animal, la prótesis como posibilidad de la etiología, de la integración social entre el comportamiento animal y el comportamiento humano, tratando de borrar estas fronteras que inicialmente separaban lo humano del animal para la integración en la naturaleza. Y un artista que me gusta muchísimo su trabajo y lo estoy investigando ahora, y de hecho creo que la vi en la lista inicial del webinar, espero que esté ahí y la saludo, que es una artista extraordinaria colombiano-alemana, Claudia Robles, ¿verdad? Aquí en la presentación coloco su performance Inside Out, ¿verdad? Donde ella trabaja la materialización de lo invisible y al integrar esta prótesis del electroencefalograma, que la conecta pues a otras prótesis que la expanden en estas pantallas que están alrededor de ella, es capaz de hacer visible aquello que es invisible, que son los pensamientos y las sensaciones que el artista está teniendo en ese momento y que ahora de alguna manera le pertenecen a todos los que están ahí, porque ya con esto se rompe la dualidad y la dicotomía entre adentro y afuera, intimidad y espacio público, y la acción del artista está convirtiendo este espacio en un espacio de una plural, híbrido, interconectado, remezclado de alguna forma. Estos son uno de los modos que nos van a llevar ahora a un concepto muy interesante que está surgiendo y que está dentro de esta discusión, poshumanismo, transhumanismo, y se habla del antropoceno. Pero antes de entrar ahí en la parte de arte y poner a ver algunos antecedentes que nosotros hemos tenido, incluso aquí en el arte en Venezuela, bueno, no sé, Lore, si quieres. Sí, me gustaría comentar a propósito de Harrison y de Art Orienté en la lámina anterior, cómo eso es posible hoy, plantearse esa expresión artística, cómo es posible, acá como Art Orienté y Harrison, pues al haberse replanteado lo humano de la manera tan importante como se ha hecho, al haber vencido fronteras, al haber, en el caso, por ejemplo, de Art Orienté, de haber retomado nuestra naturalidad, nuestra
esto que llaman los filósofos, esta condición de instinto que debe espiritualizarse, y en esta espiritualización se forma y se gesta nuestra humanidad. Al haber cuestionado esto, es posible entonces que, por ejemplo, consigamos esta versión de lo humano híbrido, ¿sí? Esta posibilidad de reconocimiento, como tan maravillosamente se ve en la imagen, entre el gato y el artista tiene en sí misma una animalidad que es capaz de reconocer como suya. ¿Qué quiero decir con esto? Igualmente con el caso de Harbison. ¿Qué quiero decir con esto? Volver a la idea del posthumanismo, de una ontología común o del todo es uno. Es decir, si no hay una naturaleza animal distinta, si no hay una naturaleza tecnológica distinta de lo humano, es posible esta hibridación, es posible pensarnos en estos términos que tal vez unos 70 años atrás no habría sido posible con esta fluidez, con este devenir. Y al ver a lo humano unido, reconociendo lo que también le pertenece, sea tecnología o sea su lado animal o sea lo animal, al ver a lo humano así, tenemos que pensar también en una noción importante que ha entrado en nuevas reflexiones en estos tiempos de posthumanismo, y me refiero a la noción de identidad, que no se salva tampoco del cuestionamiento desde el devenir, de un devenir que además, como bien decía Humberto a propósito de Deleuze, no tiene principio ni tiene fin, y eso no es un problema, eso no significa que los procesos adolezcan de algo. Y digo esto porque en filosofía es muy cara la idea de la causa, origen, y más aún del telos o de la causa final, o el fin, o el para qué, o el para dónde. Eso está ausente acá. Aquí tenemos una versión nuestra, un reconocimiento de que cambiamos, devenimos, somos distintos, que está bien ser distintos, que está bien tener esta posibilidad de aproximación al gato o de aproximación a lo animal, porque lo que hay es la experiencia. Lo que hay es el momento y lo que la experiencia me dice, me está hablando de mí, y esto es importante, voy a decir entre comillas, lo otro. Y digo lo otro, y lo digo entre comillas porque eso propiamente desaparece. Quiero decir, como hay una ontología que nos ubica en una relación horizontal, sin ningún tipo de jerarquías, porque nosotros perdimos ese, ese lugar central de todo lo que existe y somos unos más en el planeta, unos más con las máquinas, unos más con los animales. Como estamos en esta relación, insisto, horizontal, estamos también en la misma horizontalidad del devenir, del cambiar y de estar bien, no, y del estar bien en el sentido de no tener una esencialidad ni que me defina, ni que me permita sostenerme en algo y decir con solidez, yo soy esto, yo no soy esto, yo soy humano, por lo tanto Creo que no puedo hacerlo, ha cambiado y ha entrado en devenir, ¿sí? sí, es que se te fue por unos Ok, segunditos, pero sí se escuchó. Muy bien. ok. Bueno, ya hacia la última parte, porque ya está, no queda tanto tiempo, pero nos permitirán en las últimas imágenes eh, revisar pues, este concepto emergente en todas estas, vamos a llamar lógicas polivalentes, esta idea de ser humano, animal, en grados, o máquina también, esta coexistencia de sistemas complejos, de estéticas que son eminentemente disruptivas. Bueno, esta idea que ha surgido del antropoceno como una nueva era geológica que todavía está en discusión y que pues esta era afectada por la actividad del ser humano y cómo podemos pensar pues la naturaleza ahora.
integrada por completo a la actividad de lo humano, sin poder despegarnos. Yo quiero mencionar aquí unos antecedentes interesantes en el arte venezolano, como el maestro Samuel Baroni, que ha trabajado esta integración entre ser humano y naturaleza, espacio y naturaleza como una misma. Es decir, la huella imborrable del paso del hombre, pero también la huella imborrable de la naturaleza en el espacio del hombre como una sensorialidad híbrida que es imposible segmentar. El gran artista norteamericano Mark Dion, bueno, que trabaja también todo este tema del antropoceno y que va construyendo esto, lo que eran estos antiguos gabinetes del coleccionismo en la biología o en los viajeros, y bueno, hace unas nuevas taxonomías en función de esa relación más compleja de estos nuevos ecosistemas de relación entre los seres humanos y la naturaleza, entre los seres humanos y las máquinas, entre los seres humanos y los hombres. Rolando Peña, que también ha sido un pionero en mucho del arte aquí en Venezuela, con su obra premiada por la Fundación Guggenheim, bueno, sobre todo lo que ha sido la catástrofe ecológica en el siglo XXI. Y bueno, sirve para una reflexión de Petróleo Verde para todo esto, todos estos procesos. Y finalmente, bueno, podemos concluir con Lorena la idea de a dónde nos lleva todo esto como una conclusión hacia la posibilidad de, bueno, pensar el alma también dentro de todo esto, no solamente la materialidad, sino pensar el alma y cómo es posible dialogar con algún tema que tenga que ver con lo que nos asome la presencia del alma en la contemporaneidad. Sí. Lorena. Sí, sí, ya estamos cerrando, ¿cierto? Sí, ya nos quedan pocos minutos. Sí, tal vez uno de los temas más difíciles hoy es precisamente el del alma, pues tratando de superar los dualismos de los que somos herederos de la tradición, entra el dualismo alma-cuerpo, ¿no? Hay muchas maneras, también desde la antigüedad, de reconocer el alma sin necesidad de acentuar los dualismos. En todo caso, como estamos en un momento en el que nos reconocemos como una unidad, ¿no? Como esta unidad ontológica de la que hemos estado hablando, como todo es uno, y si retomamos los orígenes de esa noción tan compleja en la que aún no es posible o no, todavía no se logra, no lo digo en un sentido progresivo, sino que aún no ocurre la división entre materia y espíritu o materia y alma, sino que todo constituye una unidad, podemos hablar de cuerpo y podemos hablar de alma sin quiebres, sin dualismos, y reconocer el alma en todo esto que estamos haciendo, reconocer el alma en el monje que está allí en la imagen y en el monje robot que también está allí, y también reconocerlo en la imagen que está detrás de ambos. Esa imagen es además maravillosa. Podemos reconocer alma en todo aquello que interactúa con nosotros, porque todo es uno y estamos compartiendo la misma ontología, la misma sustancia, por así decir, la misma manera desde la cual venimos a la existencia, respetando, por supuesto, con mucho celo, la diversidad, el que somos distintos, el que no tenemos que parecernos a nadie. A mí me parece que parte de las cosas más interesantes del posthumanismo a propósito del alma es que es una afrenta a cualquier noción de exclusión. Es una afrenta a la noción de antropos desde la antigüedad que ha sido excluyente. Y al no tener un canon a partir del cual orientarnos, pues está bien tal y como somos. Está bien, entonces, todo aquel que ha visto, como dice Francesca Ferrando o como dice Rosy Braidotti, ha visto su humanidad cuestionada.
el travesti, el homosexual, el transexual, el de la identidad aumentada, en fin, esa diversidad, como acabo de leer acá, efectivamente pone en jaque a la unidad humana, que es precisamente lo que el posthumanismo trata de deconstruir o de desmontar. Pienso que eso es una posibilidad de ser más felices, de que todos somos distintos, todos somos raros y todos tenemos la posibilidad de desplegarnos como así lo sintamos, como queramos vivir, sin ningún tipo de canon regulador que nos diga, que nos censure o no la manera de vivir. Creo que eso es algo, reconocernos o no reconocernos, que atraviesa la cultura. Quiero decir, si bien es cierto que nosotros podemos hallar en la misma noción de antropos desde el inicio una versión excluyente de las cosas, pues antropos no era el esclavo, antropos no era el bárbaro, antropos no era aquel que tuviera educación o paideia grecorromana, y comienza poco a poco a tejerse la versión del hombre o de la noción de hombre excluyente. También es cierto que desde la misma antigüedad podemos hallar, podemos rastrear eh, el, la, la, el ímpetu de querer aceptarnos y reconocernos en nuestra diversidad. Creo que es algo que no nos es tan extraño, pero con fortuna, en estos tiempos de posthumanismo, podemos acentuarlo con mucho más énfasis. Y yo creo que eso nos hace más felices, al ser más abiertos, al tener el corazón dispuesto a recibir al otro como quiera vivir. Eso tiene que hacernos más felices y al menos nos conecta con la reflexión y nos permite pensar, pensarnos y entender que no tenemos, ya no contamos o tal vez nunca contamos con una versión de la identidad estable. Yo puedo ser distinto, me permito ser distinto y como no tengo nada que me regule, no tengo nada que me oprima, puedo vivir esa plenitud sin cuestionamientos. Yo creo que eso ya es una ganancia. Humberto. Este, podemos, eh, hay un comentario y una pregunta que estaría muy bien que para cerrar, porque nos dieron un poquito más de tiempo, tenemos como 10 minutos más, y sería chévere por la interacción con todos los amigos que están acá. Sí, claro. Y bueno, la última lámina, si quiero, bueno, decir que hay dos que hicimos colocar acá como antecedente, el Buda TV de Nanjun Paik, donde empieza, bueno, a integrar la imagen de la meditación con todo lo que era la estética de aquel momento de los nuevos medios, que eran los nuevos medios audiovisuales, a pues las técnicas de meditación y de canto de los sutras, que se ha vuelto una revolución en este monasterio en China por este monje, que es un pequeño robot con inteligencia artificial que atiende a los creyentes que van al monasterio. Entonces, voy a leer acá, Gus nos dice, ¿cómo podríamos pensar la propuesta poshumana en relación al fisicalismo? Específicamente, las tradiciones científicas del siglo XX que se han acercado a la perspectiva de lo humano como sistema. Por ejemplo, la física cuántica, todo es campo de probabilidad, frecuencia. En la biología somos sistemas orgánicos. Incluso en la neurología, la conciencia se ha puesto como una suerte de fantasma, un accidente de un proceso que trasciende la esencia humana. Voy a leer el otro y englobamos las dos. Margarita nos pregunta acá, me dice, sorry por las erratas, no hay problema. Margarita nos dice, ya que hablamos de la deconstrucción del pensamiento humanista y sus categorías ortodoxas y fijas, trato de espacio-tiempo como de la ontología del ser humano. ¿No os parece que las categorías de sujetos históricos humanos fijos y unívocos
conlleva incluso a deconstruir el lenguaje que empleamos y no hablar de la categoría hombre, sino de la de ser humano, poshumano o del concepto jurídico de persona, que es más englobador. Dejemos de hablar de la categoría hombre, que es patriarcal, y hablemos de seres humanos o personas. Entonces no hablemos de hombre, pues es androcéntrico. Bueno, esto es parte de la discusión importante que hay en el contexto del pensamiento filosófico poshumanista y que repercute en la manera en cómo los artistas se van aproximando tratando de sobrepasar estas barreras que fijaba el mismo lenguaje en las categorías que venían de la modernidad y del humanismo, de las centralidades, para abrirle espacio efectivamente a diversidades que hoy necesitan, bueno, quizás otras definiciones, pero no, el lenguaje es el lenguaje y es muy difícil también que logremos, aunque Octavio Paz dice que, bueno, hay que buscar siempre nuevas palabras para poder volver a imaginar el mundo. Lore. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Humberto, ya estamos cerrando. Podemos todavía, nos van a avisar, pero creo que tenemos 10 minutos todavía. Ok, es que quisiera leer un verso de Whitman que, aunque está en pleno siglo XIX, resume un poco el espíritu de lo que hoy hemos querido plantear y de alguna manera lo que toda esta discusión posthumanista nos permite repensar, ¿sí? Cito, es un verso de Hojas de Hierba. Él dice: estoy aquí, entro aquí, camino y miro en torno. Creo que tú no eres todo cuanto hay aquí. Creo que aquí también hay mucho que no puede verse. Aquí la lección profunda de la aceptación, ni preferencias ni exclusiones. El negro con su cabeza lanosa, el malvado, el enfermo, el ignorante, no son excluidos. El parto, el correr tras el médico, el corretear del vagabundo, el andar inseguro del ebrio, la cuadrilla de los artesanos que ríen, el joven escapado de su hogar, el carruaje del rico, el petimetre, la pareja en fuga, el mercader madrugador, el ataúd, la mudanza de muebles en dirección a la ciudad, la vuelta de la ciudad, todos pasan y yo también paso. Todo pasa. Nadie puede ser excluido, nadie que no sea aceptado, nadie que no me sea querido. Fin de la cita. Creo que esto es un poco el espíritu de lo que el posthumanismo nos lleva a plantearnos a cada uno y a cada uno en el horizonte relacional en el que inevitablemente estamos. No podemos excluir y no hay nadie que no me sea querido, no hay nadie que no me increpe, digamos, para que lo quiera, para que lo reconozca, para que le permita la vida cómodamente. Creo que eso es un poco lo que nos dice el verso. Además, que retoma una especie de ley de la filosofía que conseguimos desde Heráclito o desde la tradición budista. Todo pasa, yo también paso, nada es permanente o todo es impermanente. Y ahí conectamos con la versión de la identidad nómada, como dice Rosy Braidotti también, la identidad nómada, la posibilidad de que yo esté acampando en mí misma cuantas veces lo requiera y de reconocer de que vengo de muy atrás y que voy hacia no sé dónde, porque estoy en ese marco, en ese tejido de mapas que es el devenir, en el que inevitablemente vamos. Por ello, no hay nada, no puede haber nada que no me sea querido. Y cuando me encuentre con algo que no me es familiar, como por ejemplo las identidades no binarias, tengo que preguntarme desde dónde puedo hacer un juicio, si es que debo hacerlo. Yo creo que no. Pues, y aquí lo importante, como no tenemos, como no contamos con una solidez de lo que es la naturaleza humana, un debe ser así,
tengo que abrirme y tratar, voy a decirlo como humanista, de comprender con todo mi ser. Estoy citando a Gadamer, se me va el ser comprendiendo al otro, solo que ahora en rigor no hay otro, hay uno exactamente igual a mí. Y voy a citar en este momento Heráclito solamente esto cuando nos recuerda, somos diferentes, incluso opuestos, irreconciliables en algunos casos, pero al mismo tiempo somos lo mismo. Como venimos de la fisis, esa unidad ontológica de la que hemos estado hablando, tengo que recordarme que yo soy lo mismo que aquel que me resulta diferente y que está bien que sea diferente porque nosotros también somos diferentes. También es importante reconocer nuestras propias diferencias. Por ello, se desmonta, como decíamos al inicio, el ideal de la igualdad de todos los seres humanos, porque no somos iguales, somos diversos, diferentes, cambiantes, con ello en devenir, en identidades nómadas, sin posibilidad de predecirme y con la posibilidad de reinterpretar y reelaborar mi pasado cuantas veces la vida me lo exija. Por tanto, cito de nuevo a Whitman, todos pasan y yo también paso, todo pasa. Humberto. Sí, efectivamente, maravilloso. El lenguaje es una complejidad y nos enfrenta a un problema semiótico importante en el mundo contemporáneo. Y desde que Gorgias dijo la palabra es un poderoso soberano, pues estamos metidos en un tremendo problema con el tema de la palabra y el modo como nombramos y cómo hacemos el mundo en ese nombrar. Margarita nos dice que el lenguaje debe de centrarse y de construirse para integrar la diversidad. Y efectivamente, si hay, como ella menciona a Wittgenstein cuando dice, lo que no es nombrado no existe, y yo me encanta también decir con Roland Barthes, ¿verdad? Nombrar es hacer existir. Entonces, creo que yo vería este problema de lo humano con respecto a la pérdida de las categorías del lenguaje para poder nombrar. Este presente que híbrido, este presente además que está en movimiento, este presente complicado, estas nuevas ecologías, implican unas nuevas ecologías también para el lenguaje. Y en el caso del lenguaje, pues una de las cosas que se perdió fue ese soberano, esa soberanía. Si hay algo que pone en contradicción la contemporaneidad con el humanismo, es justamente el fin de esa soberanía en el lenguaje, que era posible durante la época humana. Entonces, ahora humano tiene que, bueno, pensarse como una remezcla que va a variar en cada oportunidad, porque cada ser, desde su particularidad, desde su diferencia, que se sienta, ¿verdad?, humano, poshumano, transhumano, transgénero. Bueno, el lenguaje va a funcionar esta vez no para erigir o garantizar una soberanía que nos pueda agrupar a todos, sino justamente para garantizar la diversidad que haga imposible que esa soberanía se manifieste y que cada quien pueda estar seguro desde su diferencia. Y estar seguro desde su diferencia implica que ahora el lenguaje quizás estará más cercano a una poética de la multiplicidad en función de cómo yo me miro y cómo yo me nombro en el mundo para poder existir, y de ahí el surgimiento pues de avatares, nuevas identidades y elementos en tránsito para obviamente asumir el derecho que debe ser asumido para abolir la discriminación y abolir todos estos problemas que siguen estando ahí. Voy a dos comentarios más hasta que no nos digan que ya está listo el tiempo. Yo sigo. Victoria nos agradece y nos dice: quisiera saber su opinión sobre la espiritualidad en esta era de hiperconectividad, donde las categorías se diluyen, la resistencia de las sociedades occidentales con la máquina
y la tendencia de cualquier futuro con la máquina misma se ha visto casi siempre de manera distópica. Tiene algo que ver con la herencia monoteísta de las religiones abrámicas. ¿Qué nos dicen los clásicos sobre esto? Y Esteban Suárez nos dice, te manda saludos Lorena, dice, decías que desde el nacimiento de la unidad antropocentrista ha habido quienes pensaron divergentemente, buscando verse en la naturaleza. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Pienso en Heráclito, pero me pregunto si hay otros después de la antigüedad clásica. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas. La pregunta de Victoria da para todo un foro, que por cierto lo vamos a tener con ella la próxima semana y ya lo anunciaremos. Y bueno, está también lo de Esteban. Sí, mira, por un lado, siempre tenemos que recurrir a la noción inicial de antropos, de hombre, ¿no? Que ha penetrado de una forma contundente toda la cultura occidental, por lo menos. Lo que se denuncia de la noción de antropos es que, como decíamos hace un rato, desde el inicio es excluyente. Se entendía como antropos al hombre griego libre, y lo que definía al hombre griego libre era que tenía logos o capacidad racional, digamos de manera gruesa. Cuando se decía que el esclavo no era antropos, voy a citar ahora a Aristóteles, es porque el esclavo carecía de logos o razón. Esto es, tenía solo lo suficiente para reconocer el logos de su amo. Por lo tanto, él estaba en un extraño limbo ontológico en el que no era ni animal ni propiamente hombre. Si hablamos del extranjero no griego, persa o egipcio, es decir, oriundo de culturas muy estimables, sin embargo, para los griegos era bárbaros, ¿no? Bárbaros, la etimología procede de barba, de no entiendo lo que se dice, ¿no? Todo aquel que no hable, no tenga un logos familiar o que no hable como yo, lo considero bárbaro. Digamos que ese era el grueso de la antigüedad. Se asumía que eso era por naturaleza, y creo que este es el punto que puede aproximarse a tu respuesta, Esteban, o a tu pregunta. Esto se asumía por naturaleza había esclavos, por naturaleza los griegos eran superiores culturalmente frente a los persas, los egipcios, etcétera, ¿no? Ahora, cuando aparecen los sofistas, un grupo intelectual muy interesante de la época clásica, de la época que se conoce como de la época intelectual, comienzan a cuestionarse estas ideas excluyentes y poco a poco se comienza a develar que eso es un asunto cultural, por nomos, por cultura, por convención, que no es cierto que hay esclavos por naturaleza, que no es cierto que los persas son inferiores a nosotros los griegos. Eso comienza poco a poco a desmontarse, aparecen los sofistas, y quisiera referirme a uno de ellos para luego hacer mención de Heráclito, que creo que tú mencionabas, un sofista que sabemos, del que sabemos mucho menos de lo que quisiéramos, pero sí sabemos que leyó a Heráclito, y se da cuenta de que no hay tal cosa como división entre cultura y tecnología, entre cultura y naturaleza, y allí entiende que entre nosotros tampoco hay divisiones de ese tipo, ni convencionales, no debe haberlas ni convencionales, y no las hay por naturaleza. Heráclito me permite decir, haciendo algunas salvedades porque esto es muy difícil, me permite decir que ontológicamente todos somos uno, igualmente Anaximandro, antes de él, igualmente todo aquel pensamiento que asuma una unidad ontológica de todo lo que existe, me va a permitir cuestionar que haya seres humanos cuya humanidad ponga en cuestión. Hace un momento, y aquí está de nuevo, veo que perdóname Humberto, voy a conectar aquí con una cita que hace Ana, una cita muy hermosa de Marguerite Yourcenar, cuando dice: y en este vasto continente humano, la infinita variedad de las razas no destruye la unidad misteriosa del conjunto, del mismo modo que la diversidad de las olas no rompe la majestuosa monotonía del mar. Es una cita maravillosa y que espiritualmente comparto. Con todo, la perspectiva posthumanista nos permitiría decir que en este vasto cosmos
Cosmos en el sentido griego, orden y belleza. En este vasto cosmos donde estamos los humanos, los animales, incluso los minerales y las máquinas, en este vasto cosmos, la infinita variedad no destruye la unidad, ahora sí, misteriosa del conjunto. La unidad se mantiene, pero sosteniéndonos a todos. Animales, bosques, minerales, piedras y nosotros. Nosotros somos unos más. De manera que esa hermosa cita, desde la perspectiva posthumanista, se abriría a todo y a todos nos involucraría en ese misterioso conjunto, que además es muy hermoso. Sí, Humberto. yo creo que esa unidad maravillosa, bueno, conecta un poco con lo que Margarita nos dice aquí de lo importante de la horizontalidad de las diferencias, ¿verdad? Y en esa Exactamente. horizontalidad de las diferencias, de olvidarse de los parámetros verticales, donde las cosas tienen un rango de importancia, es justamente donde se puede dar esa unidad. A mí, ya que puse ahí la imagen de Namjoon Paik, de su Buda TV, es muy importante que ya, bueno, los artistas de la psicodelia que estaban conectados perfectamente el, con otras espiritualidades, y aquí un poco para hablarle a Victoria también, que es una pregunta, con las Ay, espiritualidades sí, sí. orientales y con las búsquedas en la psicodelia, bueno, de algo que los conectara con la trascendencia, pero que además les permitiera conectarse desde la diferencia, conectarse desde la aceptación de que lo humano no era lo que estaba definido específicamente por las religiones que venían de los cánones establecidos. Bueno, y quiero rescatar, junto con esa imagen de que coloca ahí Namjoon Paik, una cita de John Cage que dice: el mundo cambia en función del sitio donde fijamos nuestra atención. Ese proceso es aditivo y energético. John Cage, que hizo trabajó toda su bueno, abrió su trabajo desde la investigación con el I Ching, buscando otras espiritualidades, buscando otras relaciones con la conciencia que, ¿verdad?, lo espiritual con respecto al estar en el mundo hoy tenía que ver con aceptar el tránsito del fluir, del devenir, del presente como la realidad absoluta de todo lo que tenemos, aquí y ahora, la totalidad en el estar aquí ahora. Y en el estar aquí ahora estaba dado pues todas las posibilidades de los niveles de conciencia que además no nos separaban de todos los demás. Dentro de lo que nosotros podíamos ser, bien se identificara cada quien con un modo humano. O sea que ya esto viene procesándose al menos desde en el arte, desde los años 60, y bueno, llega hoy con mucha fuerza a unas reflexiones que están dadas, bueno, cómo rompemos nosotros incluso en el lenguaje la posibilidad de esas verticalidades y de una diferencia que termine en la exclusión, y más bien cómo logramos la unidad en las diferencias, en una horizontalidad que nos ubique en esa idea de todo es uno. Lorena. Sí, Aquí además, hay una la espiritualidad, pregunta de, creo que ya va, porque, sí, de Esteban. ajá, Margarita Pero, nos pero, dice: la mujer griega, al igual que tantas mujeres en las distintas épocas y culturas, nunca estuvo integrada en el concepto de antropos, ni en el de ciudadanía, como no lo ha estado en la construcción del pensamiento, e incluso fuera del alma, como en la iglesia en la Edad Media. E incluso Rousseau decía que el alma de la mujer era de segunda categoría con relación a la del hombre, por no hablar de tantas y tantas culturas. Hay que romper con eso de una vez por todas, y a veces se cae una y otra vez a pesar de pensar desde posicionamientos poshumanistas, en esta grave ausencia y posicionamiento logocéntrico, ¿verdad? Logofalocéntrico, quise decir. Y Esteban vuelve otra vez a preguntar, a comentar, dice, sobre los animales y los judeocristianos.
Una de las posiciones fundamentales de la Biblia es que Adán puede y debe aprovecharse libremente de la naturaleza y los animales que la habitan por orden de Dios. Una justificación moral y ontológica de una nueva relación del ser humano con lo que le rodea. ¿O hay algo que estaba desde antes? Es más, ese es más o menos la tesis de Coetzee en Elizabeth Costello, dice Esteban. Bueno, yo quiero volver aquí de nuevo a la lámina donde está Art Orienté, porque esa imagen poderosa donde vemos a Marion con el gato, pues, nos da pista justamente en el arte contemporáneo, cómo los artistas están haciéndose unas preguntas que no estaban antes. Y no estaban antes con la conciencia con la que pueden hacerse ahora en la integración de esta identidad y de comportamiento entre lo humano y lo animal. No solamente como derecho, que está dado también, ¿verdad? Sino en el modo en cómo podemos elaborar una estética común, incluso con los animales, que nos dé reconocimiento a nosotros como seres humanos. Hay una idea del filósofo Antonio Pasquali, que murió recientemente, en la comunicación. Y Antonio Pasquali dice, deberíamos cambiar el término audiencias por prójimo. Y decir, y en este sentido, el prójimo es aquello que cuando yo lo reconozco como sujeto de derecho y de vida, ¿verdad? Al hacerlo, me estoy reconociendo a mí mismo como sujeto de derecho y de vida, en la ética que Pasquali plantea para la comunicación. Y entonces, solo en el reconocimiento del otro es que yo puedo ser. Ahí, bueno, en esa idea, de alguna manera está dada también esta posibilidad de, bueno, pensar una vez más, desde la filosofía y desde las poéticas del arte contemporáneo, bueno, estos problemas que se asoman como problemas ahora, en la contemporaneidad para nosotros, porque como bien lo que nos dice Lorena, en lo que Esteban está preguntando, en lo que Margarita muy bien apunta, bueno, eran problemas que estuvieron, al menos no pensados de esta forma desde la antigüedad. Lorena. Sí, quisiera decir, con relación a la espiritualidad oriental, o espiritualidades de Oriente, en realidad, están en su mejor momento desde la perspectiva posthumanista, porque tradicionalmente son contrarias a cualquier tipo de dualidad. Por lo tanto, hay una nueva versión o hay una revisión potente desde la perspectiva posthumanista de las espiritualidades orientales. Haciendo énfasis en esto, pero recordándonos algo tan interesante como que no podemos abrazarnos completamente a ellas porque desde esas perspectivas la dualidad es una mera ilusión. Pero para Occidente no. Y tenemos que dar cuenta de la dualidad o del dualismo que ocurrió y hablar entonces, dice la bibliografía, de postdualismos. Con todo, es una suerte de refugio espiritual en general Oriente en este momento. No así la tradición judeocristiana, porque efectivamente, como dice Esteban en su pregunta, efectivamente el grueso de las exploraciones que hace el posthumanismo comienza responsabilizando a la tradición judeocristiana, la tradición religiosa y cultural judeocristiana del uso que hemos hecho de la naturaleza, del mal uso, de los excesos y de la compleja relación que tenemos con los animales. Yo siempre digo que está muy bien que revisemos eso, pero está muy bien que también lo hagan otras partes del mundo, no solamente nosotros, no solamente Occidente tiene que hacer esa revisión. Ahora bien, con relación a las mujeres, bueno, yo puedo en este momento recordar unas citas más horribles y más excluyentes de las mujeres desde la misma antigüedad, aunque hay algunas salvedades muy importantes, como Platón, por ejemplo, que no se suma a esas voces. Con todo, y creo que lo importante al comentario, es que el movimiento feminista
y las epistemologías feministas muy fuertes y muy importantes que comenzaron a revisarse y a plantearse en los años 90 son decisivas en toda esta condición posthumanista. Son corrientes de la filosofía, pero también es una condición de hoy que nos permite evaluar algunas cosas, entre otras nuestro comportamiento en el planeta y nuestras relaciones con todo lo que hay. Ahora, esa superación del discurso logofalocéntrico, una expresión típica de toda esta bibliografía, tiene que ver con la deconstrucción o la crítica o el replanteamiento del sujeto moderno, del agente racional, del que se define su conciencia y su razón y su método para vivir. Por supuesto, se estima que en adelante haya voy a decir, una contribución de lo femenino que no ha ocurrido hasta ahora. Lo que quiero decir con esto es que cuidemos, porque las posthumanistas se cuidan mucho de hablar de igualdad. La bandera que se asume desde el posthumanismo y el feminismo, o el feminismo del posthumanismo, esa bandera no pide igualdad. Por el contrario, pide o reclama la diferencia, la diversidad, y que no se borren, como dice Braidotti, que no se borren sus luchas y que nos reconozcamos diversos, pues si nos planteamos iguales, de alguna manera vamos a recurrir a algún canon y es de lo que estamos tratando de salir, por así decirlo. Por tanto, suponemos que en esta diversidad a la que está abierto todo el pensamiento y esta condición posthumana va a permitir, citando a quien hace la pregunta, de una vez por todas, que no haya exclusión o discriminación no solo de lo femenino o no solo de las mujeres para sostener el plural, sino de todo lo que existe en el cosmos. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Muy bien. Bueno, no, ya estamos sobre la hora. Yo creo que ya con esta intervención podemos cerrar. Ha sido, y agradecer muchísimo a los participantes, a todos los que nos hicieron preguntas, hicieron comentarios tan interesantes, Esteban, Victoria, Gus, Margarita, y a los que nos dan las gracias por aquí, Cristian, Ana, y bueno, Belkis y todas las personas, Carolina, todas las personas que han participado, les agradecemos y los apreciamos mucho. Todos los que nos han visto, les agradecemos y los apreciamos muchísimo también por haber estado ahí con nosotros. Esto está en tránsito y para nosotros también es una investigación en tránsito en este momento, pensar todos estos problemas y son problemas que se están pensando ahora, no hay una solución ni respuesta definitiva y bueno, y de ahí pues eso, la belleza de pensarlo. Queremos agradecer también al Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello, que están amablemente permitido que nosotros podamos hacer este webinar, y te están preguntando si esto va a estar cargado en alguna plataforma. Entiendo que sí, lo avisaremos por las redes sociales. Esto ha sido grabado para que lo pueda ser pues, difundido otra vez para otras personas que no hayan podido estar hoy. Y bueno, y agradecer a nuestros compañeros del Centro de Investigación e Información Humanística que están conectados aquí en línea con su director José Luis da Silva, que está junto con nosotros. Y bueno, nos sentimos muy felices. La semana que viene yo tengo otro webinar con Victoria dos Santos y vamos a tratar el tema de tecnopaganos, de espiritualidad contemporánea, y con Lorena estoy seguro que pronto haremos otra vez y continuaremos tratando este tema y otros que están en nuestra línea de investigación, que no sé todavía cuál será, pero será el tercero de los webinars que ofreceremos para el mes de abril. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias a todos los amigos que se conectaron. Muchas gracias.